Buenas tardes a los que estamos. Espero que nos encontremos todos bien. Em, Comencemos entonces con la clase. Comencemos con la clase. Vamos a trabajar hoy el tema de la sesión 7, que es la función de la demanda de factores. Y bueno, si la leímos es, digamos, prácticamente o muy parecido a lo que ya hemos estado viendo, pero más desglosado, ¿no? Más desglosado en este sentido. Eh, entonces, quizás la clase vaya a ser un poco más corta, porque ya hemos estado viendo algunas cosas. Así que pues nada, vamos a empezar con ello y empezaríamos precisamente con las participaciones. Recuerden que, denme un segundito. Recuerden que terminando esta clase, por favor envíenme todos y cada uno de ustedes, todas y cada una de ustedes, sus anotaciones, así como las tengan para que tengamos, digamos, ya un avance con respecto a los trabajos que finalmente sería lo único que les faltaría de la siguiente clase. En este sentido de los que ya han entregado. ¿Sale? Sí, no te preocupes, Eden. Buenas tardes. Ok, entonces, buenas tardes a todos nuevamente y vamos a ello. ¿Alguien desea participar con respecto a el tema de hoy? Que es precisamente la función de la demanda de factores. ¿Sale? La lectura se llama la función de la demanda y viene que precisamente podemos hacer con la demanda siempre y cuando tengamos una renta o tengamos preferencias o bueno, lo que ya hemos visto en estas, en Somos estas seis. clases. Somos seis. Ya somos 6, sí. Ahorita entre el otro es que les falla el internet. Bien, adelante. ¿Alguien quiere participar? Alguien dice yo. No sean tímidos. No sean tímidas. Comenten. ¿No? ¿Nadie? Recuerden que los está escuchando aquí mi sobrino también y se está dando cuenta que no participan. ¿No? Perdón, profesor, es que yo estoy en el trabajo. Ok. Sí, Liz, no te preocupes. Bueno, ¿alguien más? A excepción de Liz. Pues como usted nos dijo, profe, más o menos va en relación con lo que hemos venido viendo anteriormente. Y pues nos dice que para empezar, la demanda es la cantidad de un bien o servicio Ujú. que nosotros hacemos, ¿no? En comprar en un periodo de tiempo. Ok. Y pues los factores más importantes dentro de la demanda son el precio, la renta, Ujú. los bienes sustitutos y los complementarios, entre otros. Ok, muchas gracias, Caro. Sí, finalmente es lo que veníamos viendo, ¿no? Vamos a ampliarlo un poquito más en este sentido, pero es lo que venimos viendo en este aspecto. Em, Recuerden que sus participaciones son importantes porque también influyen en su calificación final. Muchas gracias, Caro. ¿Alguien más? Última oportunidad. Igual otros factores que nos mencionaba ahí era el tamaño de mercado, las condiciones climatológicas, Ujú. la legislación y la preferencia. Y pues también ahí nos decía que su expresión es QD es igual a F Ok. y entre paréntesis era el precio, la rentabilidad Ujú. em, y me parece que era preferencias y gustos. Ok. Ok, muchas gracias, Arideda. Ya mencionaste otra cosa diferente, bueno, otro par de cosas diferentes.
uno que se le da nombres o se les da letras o iniciales a estos espacios. Hay una pequeña como referencia y también esta parte de la legislación, ¿no? ¿Sabían que también mucho de lo que nosotros consumimos tiene que ver por esta parte legislativa de, pues del Estado con respecto a los bienes, ¿no? Con respecto a los bienes en el sentido de que pueden estar, podemos comprar más o podemos comprar menos con respecto a un bien, ¿no? Siempre y cuando tenga una legislación u otra, ¿no? Por ejemplo, no sé si se han estado dando cuenta que la Secretaría del Consumidor, ¿no? La Secretaría, sí se llama del Consumidor, me parece, y si no me apoyan en ese sentido, ha estado haciendo investigaciones exhaustivas con respecto a todas las marcas que están en nuestro país. Tanto es así que quizás ahorita estemos viendo o estemos escuchando la clase y estemos con una Coca-Cola o estemos con algún, denme un segundito, ahorita le sigo. Ahorita le platica. Ahorita continuamos. Ok, ya. Una disculpa. Tanto es así que ahora la Secretaría de Consumidor y en este sentido de la pandemia, la Secretaría de Salud hicieron una gestión para poner etiquetas. Entonces les decía yo, a lo mejor tenemos en nuestra mano una Coca-Cola o unas Sabritas o cualquier producto, ¿no? Y ahora ya tiene un etiquetado más claro, ¿no? Exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de etcétera. En ese sentido tiene que ver la legislación también, También ¿no? mucha azúcar, Mucha azúcar o mucho dulce, ¿no? Lo cual hace daño a nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo. Y en ese sentido, Profeco, creo que sí es Profeco. Gracias, Eden. Bueno, todavía estoy en duda, pero creo que sí es la Secretaría del Consumidor o de Profeco. Pero bueno, se me olvida ahorita. Pero en ese sentido hay legislación, ¿no? Y también la legislación estriba en este aspecto pues precisamente de los precios, ¿no? Porque un producto vale más o vale menos en otro espacio o un bien tiene un costo mayor o tiene un costo menor de acuerdo a el bien que vayamos a consumir. Em, Fíjense, muchos de nosotros ahora estamos viendo opciones en otros espacios, ¿no? En otros espacios con respecto a productos, ¿no? Porque aquí en nuestro país, al entrar a nuestro país, por el hecho de entrar a nuestro país, pagan impuestos más altos o tienen algunos otros gastos y entonces cuando los venden en nuestro país, se genera precisamente un costo del producto más elevado, ¿no? Un costo del producto más elevado en el sentido, por ejemplo, de los teléfonos. Si nosotros vamos a Coppel o vamos a Telcel o vamos a alguna otra de esas tiendas donde venden teléfonos, podríamos encontrar un teléfono a un determinado precio, por ejemplo, en unos 5,000 pesos y quizás o sea, su precio final es de 5,000 pesos y quizás si lo comprásemos en China, desde el país desde donde viene, a lo mejor el teléfono como tal no te cuesta 5,000 pesos, te cuesta quizás 3,500, ¿no? Y en ese sentido tiene las mismas características, los mismos, digamos, eh, pues las mismas cosas que tiene uno que ya está aquí, ¿no? O que también exportaron desde otro país. Entonces, bueno, nos conviene comprar en otro país, ¿no? En ese sentido, porque yo voy a pagar 3,000 pesos o 3,500, digamos. O también 40,000. O también, digamos, eh,
pueda yo pagar menos que, o sea, me ahorro 1,500, o al menos eso es lo que yo pensaría, ¿no? Y en ese sentido yo voy y compro, ¿no? Pero hace falta un costo de envío, ¿no? Y ese costo de envío entonces casi y equipara, digamos, al precio final que se vende acá en nuestro país. Es posible que ahorres unos 100 pesos o unos 200 pesos. La única diferencia es que tú esperas un mes o mes y medio hasta que te llegue el producto, y si lo compras aquí por 100 pesos o 200 pesos más, eh, lo compras luego, luego, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver en este sentido, pero tiene que ver también con esta parte de la legislación. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y la otra parte que ya veíamos con respecto a la asignación de letras con respecto a al gasto de la demanda, ¿no? Que tiene que ver con la renta y que tiene que ver eh, con otras tecnicismos, digamos, de microeconomía. Muchas gracias por tu participación, Arisbet. Y vamos entonces ahora con la lectura de su compañera Sandra, ¿no? Que nos comenta que la función de la demanda es una descripción matemática de la relación entre la cantidad demandada y la de determinantes de la misma, como el precio del bien, el servicio, los precios de los bienes complementarios y sustitutos, el nivel de ingreso disponible. Sí, ok, Sandra, muy bien, pero ¿qué significa? Explícamelo, ¿no? Es decir, intenta destrozar la lectura, porque eso viene en la lectura, intenta destrozarla y entonces explícamelo en el sentido de cómo tú lo comprendes, ¿no? Eso sería digamos, lo importante de esta, digamos, la participación. Bien. Además de Sandra, ¿nadie tiene alguna otra participación? ¿No? Ok, entonces vamos directamente a la lectura. ¿Qué es la función de la demanda? ¿No? Es decir, ya sabemos que la demanda tiene que ver con nosotros, como consumidores, tiene que ver con el bien que queremos consumir, tiene que ver también con la oferta, ¿no? Es decir, tiene que ver con algunos factores, ¿no? Y tiene que ver con la oferta del bien que nosotros queremos consumir, eh, con la cantidad del mismo bien que deseamos consumir, eh, con el periodo de tiempo en el que se está dando ese bien, ¿no? Con la disposición a comprar, con la oferta que se está dando de ese bien, con el costo de ese bien. Es decir, la demanda finalmente es con respecto a un producto, o en este caso también podría ser a un servicio, ¿no? Con este producto, o también tiene que ser, podría ser a un servicio que estemos dispuestos a, eh, pues precisamente a invertir o a gastar en ese producto, en ese bien, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones no, estamos forzados a comprar cierto producto o a adquirir cierto producto en cierta cantidad o cierto servicio, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que si nosotros no tuviéramos esta clase virtual, tendríamos clases presenciales, y las clases presenciales tendrían que ser en la institución, y entonces estaríamos consumiendo un servicio, que es el servicio de llevarnos hasta la institución de ida y el servicio de regresar a nuestras casas de regreso. Es decir, estaríamos consumiendo este servicio por lo menos 3 veces a la semana, lo cual pues tendría que verse afectada en este sentido de nuestra renta o el capital que nosotros tengamos para poder invertir en eso. Recuerden, la renta la ponemos nosotros en este sentido del dinero que nos pagan, o de este sentido de la cantidad que tenemos para invertir en un bien o consumir un bien.
No forzosamente es así. La renta es mucho más, ¿no? La renta que yo tengo es la liquidez que puedo tener o que puedo ocupar para realizar tal o cual actividad o comprar tal o cual producto o servicio, ¿no? Bien, dice su compañero Eden, a mi entender, la demanda es un bien que todos quieren obtener y que este aumenta su precio si muchas personas lo quieren, ya sea por ser popular o por sus ofertas. Claro, en ese sentido tiene que ver con la demanda y oferta. Hay algo, digamos, muy común en la microeconomía o en este balance de oferta y demanda. Si tenemos mucha oferta, ¿no?, de un producto, eso implica que los precios caigan y que haya más demanda, ¿no? Si nosotros tenemos un producto que no hay demasiada oferta, los precios suben y la demanda baja, ¿no? En ese sentido. Bien, vamos a continuar. Denme un segundito. Ok, entonces, la demanda es esta parte de la disposición a comprar o de lo que queremos en este sentido de algún bien que podamos adquirir, ¿no? Y en ese sentido, la demanda tiene varios factores, ¿no? Tiene varios factores que debemos de tomar en cuenta. Uno, el precio del bien, la renta de los consumidores, el precio de los bienes sustitutivos y complementarios, ¿no? La preferencia de los gustos de los consumidores, el tamaño del mercado, en este sentido, la población con ese poder adquisitivo y las condiciones climatológicas, la legislación y las expectativas sobre el futuro, ¿no? En ese sentido, la demanda tiene todos estos aspectos, ¿no? El precio del bien ya lo conocemos, sabemos cuál es el pronóstico de un comprador de acuerdo a el precio del bien. Por ejemplo, cómo decidir si yo quiero comprar un iPhone o quiero comprar un teléfono con Android, ¿no? Bueno, eso va a depender un poquito del precio del bien, va a depender también de la renta de los consumidores, es decir, de la capacidad que tenga para consumir o no el bien, el precio del bien sustituto, en este sentido, el teléfono con Android y el teléfono con sistema operativo Mac hacen, digamos, prácticamente lo mismo. Entonces el de Android podría ser un buen sustituto del de Mac, ¿no? Entonces ahí también deberíamos de ver en ese sentido, porque quizás un iPhone me cuesta 15,000 pesos y no tiene tantas prestaciones solamente por la marca, y un Android me cuesta 7,000 pesos, la mitad, ¿no? Y tiene muchas más prestaciones que el Mac, ¿no? Bueno, en ese sentido, la otra es también en la preferencia o los gustos de los consumidores, es decir, si no tienen problema alguno con el capital, bueno, pues si a ellos les gusta más el Mac o el iPhone, pues seguramente se decantarán por el iPhone, ¿no? Y dejarán de lado el Android, ¿no? Ahora también el tamaño del mercado, es decir, qué tanto mercado tiene un producto con respecto a otro. Por ejemplo, en el caso del Android, en este sentido de que muchos de nosotros no tenemos precisamente una renta elevada, o más aún somos trabajadores o somos estudiantes, pues bueno,
vamos a buscar un producto que sea más amplio en el mercado y en ese sentido sea más eh, bajo de costos, lo que decía con respecto a la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, va a haber un tamaño de mercado de acuerdo a cuánto se esté ofertando y a cuánto se esté demandando. En este sentido, el iPhone siempre va a ser más caro y entonces está enfocado a un mercado de población con un poder adquisitivo alto, ¿no? Porque entonces se incrementan otros factores como la popularidad o como, digamos, eh, la, ¿cómo se podría decir? Se me fue de la mente. La moda en el sentido de que tienen más poder adquisitivo, ¿no? Es decir, poder mostrar que yo puedo andar cargando un iPhone y en ese sentido se nota que es de mayor precio. Ahora ya no es de mayor calidad, es de mayor precio y entonces se quedó esa fama con respecto al iPhone. En ese sentido, tendría que ver con el tamaño del mercado, ¿no? Por ejemplo, también en la ropa, ¿no? En la ropa, en los zapatos que usamos, también tiene que ver con respecto al mercado. De hecho, hay tiendas especializadas para ciertas poblaciones o cierto poder adquisitivo. Por ejemplo, en Apizaco, mucha gente vamos a la plaza, ¿no? A la plaza esta, a la plaza Apizaco creo que se llama, donde está Chedraui, donde está, bueno, varias tiendas ahí. Y también ahí me pusieron, creo que también pusieron fábricas de Francia o algo así, ¿no? Bueno, y esas fábricas de Francia, pues muchos de nosotros no vamos, ¿no? Porque es para digamos, para la gente que tiene un poder adquisitivo alto, o a lo mejor eso pensamos y por eso no vamos a esos espacios, pero sí como que hay un espacio específico para una población específica donde tienen un poder adquisitivo específico. Ahora, en este sentido de las condiciones climatológicas, ¿qué tiene que ver esto de las condiciones climatológicas con respecto a los bienes que se nos pueden ofrecer, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, si estamos en un espacio donde hace mucho frío, pues lo que se va a ofertar más son precisamente ciertos tipos de ropa abrigada, ¿no? Es decir, yo no voy a ir a la playa con una chamarra. Si estoy en la playa, pues obviamente me van a ofertar cosas para la playa, es decir, un traje de baño, es decir, bloqueadores, es decir, una tabla de surf, es decir, no voy a ir a ofrecer zapatos en la playa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con esas condiciones climatológicas, ¿no? Tiene que ver con esa parte de que allí hace mucho calor y entonces no vas a andar con una camisa, ¿no? Es decir, yo, mujer, no voy a andar, digamos, con camisa de manga larga o con una blusa de manga larga, con pantalón, ¿no? Sino quizás allá lo que voy a hacer es andar con traje de baño o andar con chanclas, andar con una blusa de tirantes, andar con una falda corta o andar en short, es decir, pasa lo mismo con los varones, ¿no? No vamos a usar ciertos productos que vayan en contra de las condiciones climatológicas. Lo mismo pasara si nos viniéramos para estos espacios donde acá por lo general hace un poquito más de frío, ¿no? O cuando hace calor, el calor es muy quemante, entonces, ¿qué se nos ofertan? Las gorras, se nos ofertan los sombreros, ¿no? Los lentes, es decir, ciertas cosas que sí pueden ser vendibles en estos espacios donde las condiciones climatológicas lo permiten. La legislación, ya lo comentábamos, ¿no? Es con respecto a estas decisiones que se toman en el sentido de los bienes que podemos adquirir. ¿A qué cantidad o a qué precio podemos
adquirir en ese sentido, de acuerdo a la legislación existente en nuestro país. Y las expectativas sobre el futuro. Fíjense, muchos de nosotros compramos cosas de acuerdo a lo que creemos que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, en tecnología ahorita tenemos una escasez de tarjetas gráficas y las tarjetas gráficas que existen están a sobreprecios 2 o 3 veces más el sobreprecio de la misma tarjeta, ¿no? Y entonces es imposible invertir en otros aspectos. Entonces, muchos lo que hacemos es estar visualizando cómo van las tendencias en el futuro, ¿no? Y entonces adelantarnos al futuro. Es decir, comprar para que cuando esto se ponga, digamos, más escaso o más caro, nosotros tengamos en el almacén, ¿no? Es mucho de lo que las empresas hacen realmente. Ellas se anticipan al futuro, ¿no? Es decir, compran materia prima de más, ¿no? O no de más, sino preveyendo que en el futuro posiblemente vaya a haber una escasez. Y en ese sentido, las expectativas que uno tiene con respecto al futuro y otras más. Ahora, con respecto a esta teoría económica, tenemos 4 factores que influyen en la demanda, ¿no? Ya lo comentaba su compañera, me parece que Arisbet, ya comentaba estos factores que tiene que ver con el precio del bien, con la renta del consumidor, con el precio de los bienes relacionados y con las preferencias del consumidor. Y ahí había una función de la demanda, ¿no? La función de la demanda es precisamente Q, bueno, el precio, la exigencia de la demanda con respecto a su función, o es decir, la exigencia de la demanda o la cantidad demandada de un bien va a ser igual a QD, y QD va a contener la función del precio del bien, ¿no? La renta del que está intentando conseguir ese bien, el precio del bien, de bienes relacionados, o podríamos decir como de bienes sustitutos, y las preferencias del consumidor, que en este caso sería la G, ¿no? Y en ese sentido, la cantidad de la demanda va a ser igual a la función de todas estas variables, ¿no? Bueno, ahora lo interesante de aquí es cómo es esto en el sentido de la teoría económica, ¿no? Todo por separado es más, todo conjunto es más complejo. Entonces lo que hace esta lectura es separarlo. Y en este sentido se estudia o se analiza la relación entre la cantidad de la demanda, ¿no? Y cada uno de los factores que se determinan, considerando que el resto queda invariable, ¿no? Según la condición de ceteris paribus. No sé si estudiaron o no sé si investigaron qué significa ceteris paribus, pero es precisamente que todo queda igual, ¿no? Ya lo dijimos anteriormente, que es el resto permanece invariable. Ceteris paribus, ¿no? Y entonces vamos a revisar estas 4 condiciones, ¿no? Estas 4 condiciones por separados. Pero antes de entrar a ello, vamos a leer sus comentarios. De Eden dice... bueno, con respecto al comentario anterior, en el cual las personas están dispuestas a obtener los servicios o productos que estos quieren o deseen, al obtenerlo darán una cantidad de costo que, si bien no hay muchos productos, pues esto hace que la gente los quiera obtener más. En teoría, sí, ¿no? Si tienes la renta para buscarlo, no importa cuánto cueste, ¿no? Lo vas a obtener. Sandra dice, cuando más suba el precio de otros bienes, más subirá la demanda del producto que queremos. Es correcto, es por eso que hay bienes complementarios o que hay bienes sustitutos, ¿no? Y en ese sentido podemos sustituir un bien, ¿no? Podemos sustituir por otro bien que nos dé más o menos la misma satisfacción. ¿Alguna pregunta?
¿Comentario? ¿No? ¿Todo bien? De mi parte no hay ninguna duda, profe. Ok. Muchas gracias, Arisbet. Los demás, Caro, muchas gracias, Caro. Ok, ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, la cantidad demandada de un bien y su precio, ¿no? Es decir, lo vamos a tratar de explicar lo más rápido posible. En realidad creo que ya no necesita tanto de explicación porque ya lo hemos estado viendo en otros espacios, ¿no? La cantidad demandada de un bien va a ser precisamente en relación a su precio de acuerdo al precio en sí del bien, ¿no? Y en ese sentido, digamos, tiene relación también con la renta, pero en este sentido de que todo permanece constante, que no hay ningún movimiento, en ese sentido nosotros podemos adquirir un producto o un bien, ¿no? En una unidad o en las unidades que necesitemos de acuerdo a todo lo demás, ¿no? Y esto tiene que ver con respecto al precio del bien. Es decir, si yo con mi propia renta de por sí puedo comprar una cierta cantidad, n cantidad de el bien en cuestión, entonces está relacionado el precio del bien con la demanda del mismo bien, ¿no? Ya ahí ya vimos en otras clases que puede subir o puede bajar, ya sea el bien, y entonces nosotros también moveríamos la curva del de la compra del bien o de la demanda, ya sea a la derecha o hacia la izquierda en este sentido negativo, ¿no? Siempre esté la condición de ceteris paribus, ¿no? De todo lo demás permanece constante. Es decir, que en este sentido el consumidor va a otorgar un valor, ¿no? En la medida de la utilidad del consumo del bien. En ese sentido, cada vez que vaya otorgando una unidad adicional a un bien. Es decir, entre más tengamos de ese bien, menos vamos a querer comprar de ese bien, ¿no? Y en ese aspecto, nosotros estamos como consumidores dispuestos a pagar por unidades adicionales del bien, es decir, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por ese bien en una unidad más? En ese sentido, ya sabemos que a menor precio del bien, mayor demanda, y a mayor precio del bien, menor demanda, ¿no? Ya estábamos viendo eso desde el principio. Un ejemplito que tienen aquí en una grafiquita es precisamente de un bien, de la mensualidad de un bien, en este sentido de cuántas veces una persona puede ir al mes al cine, ¿no? Es decir, si el precio de ese bien, de ir al cine a ver una película, perdón, cuesta el boleto 10 pesos, entonces yo como consumidor voy a ir una vez al bien. Estamos en la página 5 donde está esta grafiquita, ¿sale? Entonces, si el bien disminuye, ¿no? Si el costo del bien disminuye, por decir algo, a 6 pesos, entonces yo estoy dispuesto a ir al cine 3 veces al mes, ¿no? 3 veces al mes. Es decir, fíjense cómo el incremento del gasto es importante en este sentido de adquirir más cosas. Cuando costaba 10 pesos al mes, yo solamente podía ir una vez al mes, ¿no? O solamente adquiría o me satisfacía con una vez al mes, ¿no? En este sentido, si ya cuesta 6 pesos, yo voy a ir 3 pesos, perdón, voy a ir 3 veces al cine, pero entonces ya no estoy pagando 10 pesos, ¿no es cierto? Ahora estoy pagando 18 pesos.
pero ahora tengo 3 veces la satisfacción que con 10 pesos. Entonces, estoy dispuesto a pagar 8 pesos de más, ¿no? Por ir 3 veces o ir 2 veces más al cine, ¿no? Es decir, lo que decíamos hace un momento, depende de cuánto quiero invertir más yo en ese bien, ¿no? En ese bien, en una unidad más. En este sentido, yo ya estoy invirtiendo 3 pesos, digo, 8 pesos más, ¿no? Porque ya me cuesta de a 6 pesos el boleto a la entrada al cine. Y si el boleto aún baja más, yo tengo la posibilidad de ir 7 veces al cine en un mes, ¿no? En ese sentido, mi costo de satisfacción sube mucho más, porque 7 por 2 son 14 pesos, entonces baja el costo del bien y yo puedo ir el doble de veces más una, ¿no? Al cine. En ese sentido, entre más barato esté el bien, yo tengo más satisfacción y puedo invertir más o tener en una unidad más ese bien y estoy dispuesto a pagar por ese bien en una unidad más, ¿no? En ese sentido, la, el consumo, ¿no? La demanda de ese bien. Y si eso lo multiplicamos por, digamos, varias personas, en este sentido pasa lo mismo en la gráfica siguiente. Si cuesta de a 10 pesos, si cuesta de a 10 pesos, 100 personas pueden ir una vez al mes. Pero si cuesta de a 6 pesos, 300 personas pueden ir, digamos, pueden ir varias gentes 300 veces o 300 personas al cine. Y así pasa con respecto a la de 700 personas, si cuesta 2 pesos, ¿no? En ese sentido, la curva de la demanda. Esto es con el primer tema, en el tema de la cantidad de demanda y el precio. En el segundo, la cantidad de la demanda y la renta de los consumidores también ya lo hemos visto, ¿no? En este sentido, la renta del consumidor impacta fuertemente en el individuo y en el consumo o en la demanda que haga con respecto a ciertos productos. Es decir, a medida que vaya aumentando la renta, pues nosotros tenemos más posibilidades de demandar más unidades de un producto, ¿no? De un producto, de un bien, ¿no? Que es un bien necesario. O podríamos cambiar ese bien necesario por otro bien necesario, pero de mejor calidad. Y en ese sentido, seguir comprando la misma cantidad de producto, el mismo número de unidades, pero con una mejora en la calidad, ¿no? En ese sentido, entre más la renta aumente, pues también va a aumentar la demanda, ¿no? En consecuencia, si mi renta disminuye, pues bueno, también va a disminuir mi demanda y posiblemente hasta esa demanda ocupe yo un producto sustituto o un producto que más o menos me dé digamos, los mismos beneficios en satisfacción. En ese sentido, tiene que ver la demanda con la renta, ¿no? Entre más renta tenga, pues bueno, va a haber más demanda. Y la curva de la demanda entonces se va a desplazar desde mi punto donde estoy ahora hacia la derecha. Siempre vamos a ir hacia la derecha en este sentido de mayor renta, mayor demanda. Entonces vamos a poder adquirir más productos o más unidades con respecto a un bien o producto, ¿no?
Y en este sentido podemos hablar también de los bienes inferiores, ¿no? Que son productos que no necesitamos tanto y entonces en ese sentido el aumento de la renta hace disminuir el consumo de estos productos inferiores, ¿no? Porque no son tan necesarios o lo podemos sustituir por otros productos, ¿no? Que nos satisfacen mucho más. En el siguiente tema es la cantidad demandada y los precios de bienes relacionados, ¿no? Es decir, si yo demando de un bien una cierta cantidad y, bueno, en este sentido de ceteris paribus, ¿no? Todo lo demás permanece constante. También puedo decidir en este sentido de conseguir un bien sustituto, ¿no? Es decir, yo puedo viajar en avión, ¿no? Puedo viajar en avión que me lleva tal vez al mismo lugar donde voy a ir, o puedo viajar en automóvil, ¿no? Quizás es mucho más barato o mucho más cansado, ¿no? O puedo viajar en tren, ¿no? O puedo viajar en bicicleta o en cualquier otro. Es un bien sustitutivo, ¿sale? Puedo usar uno u otro. No hay ningún problema porque satisfacen la misma necesidad, ¿no? Y en este sentido, cuando incrementa el precio de un bien, por ejemplo, están acostumbrados a viajar en carro particular, ¿no? Están acostumbrados a viajar en carro particular, digamos, de sus casas a la escuela, y de repente la gasolina aumenta al doble o al triple. Entonces, ¿qué hacen? Lo sustituyen por otro mismo auto, pero en ese sentido el auto se convierte en una combi o en un taxi o en un Uber o en, no sé, donde puedan compartir todos un mismo espacio, y entonces en ese sentido disminuir los costos, ¿no? Y de todas maneras les cubre la necesidad, ¿no? Van a perder un poquito más de tiempo. No es lo mismo ir en un carro particular que ir en una combi o en un espacio donde se va levantando pasaje, etcétera, etcétera. Pero ese es un bien sustituto, ¿no? Con respecto a los bienes complementarios, bueno, antes, estos bienes sustitutos, si el precio del bien sustituto disminuye, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a abandonar ese bien sustituto, ¿no? O ese precio del bien sustituto. Es decir, que aquí pueden suceder dos cosas. Es decir, la gasolina baja, entonces yo puedo seguir usando mi coche o mi auto, ¿no? O la gasolina no baja, sino que sube, pero todo lo demás está subiendo también conjuntamente con este bien, ¿no? Es decir, en este sentido, en mi trabajo me pagan más o hay una mayor renta, yo puedo seguir pagando mi bien, digamos, en el sentido del coche, y dejar el bien sustituto, ¿no? En ese sentido pueden suceder dos cosas. Cuando los bienes sustitutos bajan, ¿no? Puedo regresar a donde estaba o buscar otro bien que me satisfaga de mayor manera. Los bienes complementarios son precisamente aquellos que se consumen ambos a la vez, es decir, que se complementan uno a la otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede ser en este ejemplo de un coche es un bien, digamos, puede ser un bien necesario y también puede ser un bien suplementario, pero un coche, digamos, en este sentido de ser un bien, no puede avanzar si no tiene dentro de él otros bienes, ¿no? Como por ejemplo el mantenimiento, como por ejemplo las llantas, como por ejemplo la gasolina, como por ejemplo los aceites que se le echan. Es decir, si no tiene alguno de esos bienes, eventualmente va a dejar de funcionar.
Es decir, yo lo uso diariamente y no lo llevo a revisión, entonces ese bien complementario me puede perjudicar y eventualmente voy a quedarme sin ninguno de los bienes. Es decir, no puede funcionar uno sin el otro, son bienes complementarios. En este sentido. Y finalmente, la cantidad de demanda y la preferencia de los consumidores, que también ya lo habíamos hablado un poquito, en este sentido de consumir tal o cual producto, ¿no? Que tiene que ver precisamente con los gustos. Yo puedo desplazar mi curva hacia la derecha o hacia la izquierda de acuerdo a la cantidad que quiero pagar con respecto a un bien establecido de acuerdo a mis gustos y preferencias, ¿no? Por ejemplo, un pantalón. Puedo conseguir un pantalón que me vale 500 pesos o 600 pesos, pero que desde mi punto de vista es más preferente o me satisface mucho mejor que traer un pantalón quizás más barato. O puedo conseguir un pantalón que también me satisface, que no es tan caro, pero que satisface mis necesidades y que tiene que ver con mis gustos, no tanto con las marcas, sino con mis gustos. Y en ese sentido, también esta parte de las preferencias de los consumidores está influenciada por el marketing que se hace en cada uno de los espacios, ¿no? Pues empresariales, ¿no? En este sentido, por las modas, por la publicidad, por los avances tecnológicos. Es decir, todo eso influye a las preferencias. ¿Por qué tener un teléfono A si puedo tener un teléfono B? ¿No? Etcétera. En ese sentido, digamos, tiene que ver con esta parte de las preferencias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con respecto a ello, a lo que acabamos de comentar, que bueno, creo que ya lo habíamos venido comentando anteriormente. No sé si tengan algún comentario. Ok. Bueno, si es así, entonces supongo que nadie tiene algún comentario, alguna pregunta o algo. Me parece que todo nos queda muy claro. Vamos entonces a dar por terminada la sesión y vamos a dejar el trabajo para la siguiente clase. ¿Les parece? Sería la sesión 8. Vamos a trabajar la 3.3, que es la función de la oferta de la empresa competitiva, ¿no? La función de la oferta de la empresa competitiva, y de ahí me van a realizar un audio reflexión, ¿sale? O un audio explicación, perdón. Un audio explicación. Bien, preguntas. ¿Todo bien? Profe, ¿cuándo tenemos que entregar tareas con usted, perdón? Los jueves y bueno, sería bueno que los entregaran los jueves y si no los viernes bien tempranito, antes de las 4. ¿Sale? Jueves y viernes. Recuerden que esta vez solamente les voy a dar sus calificaciones y ya no me será posible regresarme con ustedes porque nos atrasamos mucho en este sentido de regresarme a comentarles qué cosa les falta. Ya sabemos qué cosa nos falta, estamos en el mismo grupo, digamos, y pues bueno, todos llevamos también ahí los videos para que ahí podamos ver qué es lo que necesitamos entregar y saber, hay que anotar cuáles son las tareas que ya estamos enviando, hacer un checklist o algo. Somos administradores y tendríamos que empezar a administrar en ese sentido. Y si no, pues ir enviando, digamos, este jueves enviar la tarea. Hay varios de ustedes que sí faltan. Bueno, también por lo general siempre estamos 5. Hoy es la excepción que estamos 7,
¿no? Estamos 7 y en ese sentido tengo 7 asistencias, tengo 3 participaciones, 4 participaciones y los otros 3, no sé qué pasó, no participamos. Entonces sí es importante ir participando, sí es importante ir comentando, ¿no? Para que pues finalmente lo que tengamos que entregar, pues nada más sea el trabajito. Ahora también las anotaciones o los apuntes son después de clases, son de los que ustedes están haciendo en clases, los envían luego. En el caso de Liz, bueno, ella por lo general está escuchando la clase en su trabajo, pero yo creo que de llegando a casa recuperar lo que escuchó en en la clase y enviarla tal cual, ¿no? Tal cual, no tienen que modificarla, no tienen que pasarla en limpio, no tienen que hacerle nada más que tomar anotaciones y enviarlas. Y eso implicaría que entonces si participan, si asisten eh, y envían sus anotaciones, ya nada más tendrían un trabajito que es el audio, que es las diapositivas, que es la nube de ideas, el video reflexión, el reporte, etcétera. Solamente un trabajo y entonces ese trabajo también no es tan pesado para que ustedes lo puedan entregar a la brevedad posible. Bien, no sé, Liz, espero que haya contestado tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que compartir? ¿No? Gracias, profe. No hay de qué, Liz. Bien, entonces daría por terminada la clase. Nos veríamos en la siguiente clase. Solamente una recomendación. Estas clases son demasiado teóricas. Nosotros necesitamos ir investigando cómo se realizan ciertos cálculos. No son demasiado difíciles. Les pido a ustedes, por favor, que investiguen en este sentido cómo se hacen las curvas de la demanda, ¿no? O digamos todo lo que hemos visto, pero ya más práctico para que nos vayamos con lo mejor posible, ¿no? Bien, un saludo a todos, nos vemos la próxima clase, cuídense mucho y que tengan una excelente tarde, no salgan, parece que va a llover, dice la canción, el cielo se está nublando, así que no salgan. Y si van a salir, bueno, lleven un bien necesario, que pues ya saben cuál es una sombrillita, y ese sería un bien necesario en este momento de aguaceros. Un saludo, excelente tarde y nos estamos saludando la siguiente semana. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.